Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Se ha armado un considerable escándalo a cuenta de un manifiesto, supongo que habréis oído hablar de él ya, firmado por un centenar de artistas e intelectuales francesas, todas son francesas y todas son mujeres, contra el puritanismo que habría desatado el caso de Harvey Weinstein en los Estados Unidos y que ha tenido relevancia mundial. El manifiesto pasaría desapercibido, esa es la verdad, se han publicado cosas similares en los últimos años, de no ser por el hecho que lo encabeza una actriz francesa muy famosa, de talla mundial, se llama Catherine Deneuve, y además ha venido publicado en un medio de primera fila, en un gran diario, que es el diario Le Monde. La publicación de este manifiesto, estamos a jueves, pues fue hace solo 2 días, el martes pasado, y automáticamente se ha distribuido por todo el mundo. No ha habido, yo creo, que país en el que no haya recibido su ración, no se hayan hecho eco de él. Su impacto ha sido inmediato y todavía se está respondiendo o se está apoyando inmediato en todo Occidente, y en solo un par de días ha provocado un tsunami de apoyos y de críticas y de rechazos. El tema del feminismo de la última ola es un tema que no deja indiferente a nadie. Creo que a estas alturas iba a ser uno de los grandes temas, no ya de 2018, sino de 2018, 19, 20 y al paso que vamos de lo que nos queda de vida. Y la verdad es que no tiene nada de raro que no deje indiferente a nadie por la temperatura del debate que conforme pasan los años cada vez va aumentando más. Además es un debate que se está librando a ambos lados del Atlántico. Lo cierto es que no es para menos. Así que vamos a ver este manifiesto, vamos a analizarlo un poco hoy aquí en La Contracrónica. Me costó Dios y ayuda encontrar ayer el manifiesto maldito, el manifiesto este de las artistas e intelectuales francesas, podríamos llamarlo, así por ponerle un nombre, el manifiesto de las 100, porque son exactamente 100. Y me costó un montón porque esto se publicó en Le Monde, que es un periódico muy prestigioso de Francia, pero su versión web está protegida por una muralla de pago, ¿no?, que se dice en ese calco del inglés tan horroroso, es decir, que es una versión de suscripción y solo te dejaban leer, en francés por supuesto, te dejaban leer el principio. A mí el principio no me valía, me quería leer el manifiesto entero porque si tengo que escribir o tengo que opinar sobre él, pues no me puedo quedar con lo que han comentado otros o con los 3 primeros párrafos del manifiesto, así que anduve buscando por Google y al final lo encontré. Qué cosas más curiosas. Lo encontré en una web alemana, una web perdida de la mano de Dios, que lo tenían allí en PDF, y me lo ha traducido el señor Google, porque, bueno, la verdad es que mi francés es muy justito, y aunque el francés más o menos de lectura, siempre que no te lo digan a la cara, pues entonces sí que no entiendes nada, pero si leído más o menos se entiende, pues había muchas palabras que no entendía, así que tuve que recurrir a Google, pero bueno, es una lengua parecida, así que, bien, es una lengua parecida al español, quiero decir, así que no es... No me ha convertido el texto en un rompecabezas como sucede cuando traduces del árabe o del chino o de lenguas que están mucho más alejadas de la nuestra, que no es el caso del francés. Bien, el manifiesto en cuestión se titula «Nosotras defendemos la libertad de importunar», en francés se dice muy parecido, importuner, indispensable para la libertad sexual. Ese es el título. Diréis, caray, ¿qué título más largo? Es un título realmente o francamente largo, pero a la vez es ilustrativo de lo que uno se va a encontrar a continuación. El manifiesto os lo recomiendo, no lo he encontrado en español, pero en francés sí lo podéis encontrar. Creo que Infobae también ayer por la noche lo tenía, ya publicado el manifiesto completo. Bueno, como veis es un documento que empieza fuerte y poniendo lo principal en su sitio. Es decir, para que en lugar de enrollar con paja y haciendo introducciones eternas, que eso a veces sucede en los manifiestos, tratan de ponerse varias tiritas seguidas para que a los abajo firmantes no se les acuse de esto o del otro. En este caso, las 100 van directas y lo primero que dicen es: la violación es un crimen y como tal, por supuesto, esto lo añado yo, ha de ser perseguida y castigada. Es decir, no es en ningún momento una justificación de los casos de acoso sexual o violación que se han dado en Estados Unidos y en otras partes. Bien, una vez dicho eso, sigue y esto es un textual del manifiesto, sigue diciendo: pero el ligoteo insistente o torpe no es un delito, ni el piropo una agresión machista.
Bien, yo creo que aquí, en estas 3 líneas, se condensa una de las ideas principales, de la que por lo demás cuelga todo el manifiesto. Es decir, el flirteo no es acoso sexual, ni supone agresión ninguna. Esto es algo que todos sabíamos, que flirtear no es agredir a una mujer. Lo entendíamos, era una cuestión de... No hizo falta que nos lo explicasen, pero que de un tiempo a esta parte parece ser que ya el solo flirteo, es decir, el galanteo, puede suponer objeto de rechazo, seguramente no por la galanteada, pero objeto de rechazo por una minoría o incluso considerado una agresión de tipo sexual. Es decir, el flirteo, el galanteo, la seducción, hay muchas palabras para definirlo, es un comportamiento normal e incluso necesario. Es decir, el flirteo es una actividad ineludible si se quiere intimar con una mujer o con un hombre. Las mujeres también flirtean, o los hombres con los hombres, o las mujeres con las mujeres en el caso de que sean homosexuales. Forma parte del cortejo humano. Es un cortejo muy civilizado, no es como el de los gatos, no hay más que tener una colonia de gatos cerca de casa para saber cómo son sus hábitos de cortejo, y echarse las manos a la cabeza, pues se pegan, se arañan, se muerden, etc. No es ni muchísimo menos nuestro caso porque somos una especie civilizada, pero vamos, que está ahí, que existe y que además ya digo que es necesario. Bien, eso es lo normal. Lo anormal, es decir, si eliminásemos el flirteo, si eliminásemos esa fase de la seducción o la galantería, pues sería presentar a la persona que queremos seducir, presentarle un impreso con sus casillas o un examen tipo test. Es una especie de contrato. Bueno, ir muy serio, con cara de contable, y decirle que señorita, disculpe, bueno, señorita no, que eso también es sexista, señora, disculpe, bueno, eso no, porque entonces estás considerando a la vieja, bueno, pues dirigiéndote a ella o a él agachando la cabeza sin mirarle a la cara, no vaya a ser que la mirada ofenda, entregándole un impreso a rellenar con sus casillas y hasta que no lo rellene y lo firme no puedas ni abrir la boca. Esto es atribuible a ambos sexos. Ya digo que todos los dos, tanto los hombres como las mujeres, recurrimos a este tipo de actividades como el flirteo cuando queremos intimar. Bien. Idem con los piropos. Es exactamente lo mismo o muy similar. Según el diccionario de la Real Academia Española, un piropo es, y esto es textual de la Real Academia, un dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de la mujer. La Real Academia, como ya sabéis, recoge lo que dicen los hablantes, no se inventan los significados de las palabras. Entonces, los hablantes en castellano, cuando decimos la palabra piropo, queremos decir aproximadamente esto. Cuando piropeamos a alguien es que estamos haciéndole un comentario laudatorio que algo que ha hecho, o de algo que ha hecho, o de algo que es, aunque suele ir dirigido, por lo general, pero no siempre, suele ir dirigido a las mujeres. Eso es un piropo. Como veis, tampoco es nada. En fin, yo creo que todos hemos tirado algún piropo alguna vez y nos lo han tirado a nosotros y forma parte, digamos, de la cortesía normal, de la vida común y corriente de cualquier persona. Los piropos son, por lo tanto, positivos. Es decir, no existe el piropo negativo, eso sería un insulto. Pueden ser torpes, pueden ser ordinarios, y de hecho los hay, o puede ser un piropo a destiempo, un piropo que, dicho a otra hora o en otro momento, en otra situación, sería un piropo agradecido, pero justo en ese momento pues no sienta bien al que recibe el piropo. Pero su contenido siempre es positivo. Es decir, no hay ánimo de agredir cuando se profiere un piropo, simplemente. No conozco a nadie que quiera molestar con un piropo, para eso insulta directamente. Para eso está el vituperio y no el piropo, que es a uno decirle que es un inútil, pues se lo dices, pero decir que es un inútil no es considerado como piropo, pues simplemente es que no significa lo mismo, ¿no? Es decir, algo que hacemos todos, como os decía, absolutamente todos, tanto los hombres como las mujeres, utilizamos o nos valemos de los piropos, tanto dirigiéndolos a una persona con la que pretendemos intimar como a un compañero de trabajo o a un amigo, qué sé yo, pues a un amigo le puedes decir, eres un artista, has regateado a todos mientras juegas al fútbol, has conseguido regatear a todos y meter gol, o has conseguido llegar a la última pantalla del Mortal Kombat, una cosa así. Estás piropeando a tu amigo en ese momento, sin ningún objetivo más que regalarle los oídos. Un tipo de felicitación. También se lo puedes dirigir a las mujeres en ese sentido o en otro. Es usted muy guapa, o es usted muy lista, o
hace usted una tortilla de patata riquísima. En ese caso, evidentemente, si una mujer es guapa, pues estará encantada, digo yo, y si es lista, pues también, y si realmente la tortilla está buena, a los cocineros y a las cocineras les gusta mucho que les digas que lo que han preparado, lo que han cocinado está rico. Además es una muestra de educación. Bien, esto sería si deconstruyésemos el piropo lo que nos encontraríamos con esto. Es decir, que algo que es tan sencillo, tan incorporado en nuestra vida social y que además se produce en todos los países, en el mundo hispano mucho, pues por aquello que dice de que somos muy pasionales, que quizá, sobre todo si uno nos compara con, qué sé yo, los rusos o los alemanes, bueno, pues lo han convertido las nuevas feministas, estas el neofeminismo que tenemos actualmente, lo han puesto en la picota. Pero solo el piropo que va atado a la galantería, que va atado a la seducción. Los otros, es decir, te has regateado a todos y has conseguido meter gol, ese se puede decir sin ningún problema. No así los relacionados con todas las artes de la seducción. Es decir, que algo que practican tanto los hombres como las mujeres también piropean, ¿eh? A mí me han piropeado en alguna ocasión. Hasta guapo me han llamado. En ese caso, pues les doy el número de mi oculista y, bueno, pues para que se hagan unas gafas. Pero alguna vez lo he recibido y creo que todos vosotros y vosotras habréis recibido unos cuantos. Pero ese no es el piropo que quieren poner fuera de la ley, sino el que va dirigido de los hombres a las mujeres con fines galantes. Y además hay hasta leyes en algunos países, incluida la propia Francia, en el que quieren poner coto, ya digo, regulatorio a los piropos. Arguyen que un piropo a fin de cuentas no se ha pedido, es una atención no solicitada en una palabra y que por lo tanto es ofensiva. Es decir, que si a una mujer que es guapa le dices que es guapa, ella no te ha pedido en ningún momento tu opinión. Y aún así tú te has tomado la libertad de decirle que es guapa. Y eso es una ofensa y como tal tiene que estar prohibida, o es una agresión. Claro, pues que eso va contra la naturaleza del piropo. Un piropo cualquiera, cualquier tipo de piropo, no se pide. Si se pidiese dejaría de serlo. En el momento en que alguien, venga, échame un piropo, que hoy estoy de buen humor. Bueno, pues en ese caso ya no es propiamente un piropo. O sea, que quieres que te haga un cumplido, pues estás bajo de autoestima. Pero un piropo genuino y auténtico es casi un regalo en palabras que le hacemos a nuestros semejantes. Pues bien, ese en concreto es el piropeador, bueno, el piropo que quieren ilegalizar y con ello poner, bueno, digamos que al menos contra las cuerdas legales a los que osen tirar un solo piropo. Cuando a alguno de los defensores y defensoras de regular los piropos parece de coña decirlo, parece de pura broma, pero es que es verdad, estamos hablando de se está discutiendo en algunos sitios la regulación de los piropos. Se les argumenta así, te dicen, bien, vale, tienes razón, es cierto, pero ¿qué pasa cuando el piropeador es un pesado? Es decir, es un tipo insistente, uno que no se da por vencido, que a pesar de que se le está mostrando que el piropo no es bien recibido, sigue. Bueno, pues en ese caso se le pide que por favor interrumpa el piropeo. Es decir, que no vaya por ahí, que pare en una palabra. En el caso de que siga, bueno, pues tratar de no volverle a ver, no cruzarte con él o con ella. No es muy distinto a cuando alguien es un pesado, en líneas generales en cualquier ámbito de la vida. Cuando hay alguien que no puedes ver, bueno, pues procuras evitarle. Saber cómo esquivo yo a este tipo porque no puedo verle ni en pintura. Pues en este caso sería igual. Estamos, como veis, metiéndonos ya en una casuística extrema. Circunstancias normales. Yo creo que a cualquiera que le pidan que por favor no me piropees, pues deja de piropear. Porque es un regalo, que lo mismo que se hace, pues se deja de hacer. De hecho, la idea misma esta de prohibir los piropos es tremendamente machista. Aunque nos parezca ahora lo contrario, es tremendamente machista porque consiste en considerar a las mujeres menores de edad y como tales tuteladas y protegidas de los males del mundo.
en este caso de los piropeadores erigidos en malvados. Y tienen que ser protegidas por una instancia superior. Creo yo que cualquier mujer sabe defenderse de un piropeador y, por supuesto, de un pesado. A no ser, claro, que lo que se busque, de manera deliberada, es cortar en seco cualquier tipo de comunicación de tipo galante entre hombres y mujeres, que quizá la cosa va por ahí. Si prohibimos esto o lo regulamos de tal manera que nadie se atreva a tirar un piropo, pues automáticamente en buena medida cortamos este tipo de comunicaciones, porque el que lo va a echar se lo piensa dos veces. En este punto el manifiesto de las 100 vuelve a dar en el clavo y dice textualmente: es algo propio del puritanismo utilizar los argumentos de protección y emancipación de la mujer para adaptarnos al estado de víctimas eternas. Esta frase es una frase de una pieza. Durante el periodo dorado del puritanismo entendido no como el movimiento religioso del siglo XVII, sino como cierta moral sexual que imperó durante el siglo XIX en todo el mundo occidental, pero con especial énfasis en los países angloparlantes, se trataba a las mujeres como menores de edad, se las tapaba de arriba a abajo, desde las faldas hasta los pies y los cuellos hasta la garganta, hasta la barbilla en algunos casos. Y se hacía eso para protegerlas de la inmoralidad que anidaba en el interior de todos los hombres. Que estaban todos dominados por una concupiscencia irrefrenable. Y por eso la única manera que había que hacer es tapar el objeto de deseo. Es decir, vestir a las mujeres así, como podéis verlas en algunas películas o en fotografías, porque en el siglo XIX, en el tiempo dorado del puritanismo, ya había fotografía. Y se hacía por eso, no tenía otra función. El puritanismo es tremendamente sexófobo y como tal había que ocultar hasta el último centímetro cuadrado de piel, especialmente la femenina. El hecho es que durante esa época las relaciones galantes, las relaciones preamorosas, digamos, se volvieron muy alambicadas y se llenaron de complicaciones. Es cuando aparecieron figuras, por ejemplo, que no habían existido en siglos anteriores, como la de la carabina, que llamamos en España, que era ese familiar o amigo de la familia o amiga de la familia que acompañaba a los novios cuando todavía estaban empezando a salir juntos para que no se propasasen, para que no se tocasen, para que no se dijesen ninguna cosa prohibida, porque ya se sabe o ya se sabía o imaginaban entonces que el hombre no se puede contener y la mujer que es débil y estaba victimizada, pues no podía oponer resistencia. De ahí la necesidad imperiosa de tener a una tercera persona. El dicho español, 3 son multitud, viene de ahí. Y es que 3 para estas cosas son multitud. Esto creo que lo sabemos todos. Los moralistas, y esto venía directamente de los moralistas son esa variedad de seres humanos que hacen del sermoneo y de la represión sexual y emocional su razón de ser. Pues estos moralistas estaban encantados hace siglo y medio. Y con el renacimiento de este puritanismo, bajo otro pelaje, tienen que volver a estarlo, estoy convencido. Probablemente no compartan la filosofía de estas nuevas feministas o una parte de la filosofía, pero con la otra encajan a la perfección. Luego, estas nuevas feministas porque no tienen absolutamente nada que ver con las feministas de hace 50 o 60 años. En aquel entonces, allá por los años 50, 60, lo que demandaban las feministas era la emancipación de la mujer, que dejasen de ser menores de edad y pasasen a tomar las riendas de su propia vida. Y yo creo que ese feminismo en su momento era bueno y además necesario. Y fue poco a poco, conforme fueron pasando los años, conquistando sus demandas. Yo no pude verlo porque me pilló
o no había nacido o era muy pequeño, pero el hecho es que fue así y yo la verdad es que me alegro. Bien, eso de tomar las riendas de su propia vida incluía ser responsables de sí mismas y poder relacionarse con los hombres en un plano de igualdad. De no buscar protectores, no necesitar carabinas. Si tú me piropeas, yo también lo hago. Un piropo femenino de una mujer dirigido a un hombre hace 100 años era inconcebible. Hoy es una cosa no solo inconcebible, sino que además deseable. Y si no queremos más piropos, tanto los hombres como las mujeres, pues lo decimos y a otra cosa. Si somos objetos de una agresión, pues la denunciamos en comisaría en lugar de callar por miedo al que dirán, que era uno de los problemas que había antiguamente, especialmente con las violaciones o con los acosos. Se callaba. Bueno, pues este feminismo de los años 50, 60, lo que demandaba era eso. Es decir, que un piropo no es una agresión, en una palabra. Tampoco lo es una aproximación torpe. Este de la seducción es una de las ciencias más complicadas que existen. Hay un montón de bibliografía sobre el tema. Es decir, hay que ser muy sagaz para leer las señales que envía la otra persona. Es lo que en España llamamos el ligue. Los hay auténticos expertos y expertas que lo saben muy bien. Y que no sé si es algo innato, pero que se les da muy bien. La palabra ligón, ¿no? Este es un ligón. Y claro, no todo el mundo es tan sagaz, ni tan hábil. Por eso en el cortejo, en la seducción o durante la seducción, se producen equívocos, malentendidos y situaciones incómodas. Es inevitable, forma parte del vivir. Se producen en otros ámbitos de la vida también, de las relaciones sociales. Claro que si redefinimos el término agresión como cualquier acto o palabra que nos molesta, que de esto va la cosa, pues no nos quedaría otra que concluir que nos estamos agrediendo todos a todas horas durante todo el día. Es decir, que vivir es ser agredido y a la vez agredir a otros. Así, por ejemplo, pues una mirada torva sería una agresión. Un tono de voz irritante sería una agresión también. No sé, un simple suspiro o una carcajada también podrían ser una agresión. Es que me molesta, es que me ofende y por lo tanto es una agresión, estoy siendo agredido. Yo creo que la cosa va por ahí, de actualizar y ensanchar el catálogo de agresiones con la peculiaridad, eso sí, de que solo las que cuenten sean las que van dirigidas de los hombres a las mujeres, no de las mujeres a los hombres. Es decir, una mujer puede hacer una aproximación torpe hacia ti, eso no es problema. Eso no es una agresión. Puede ser insistente y tampoco es una agresión. Puede echarte un piropo y por supuesto que no es una agresión, pero si lo haces tú, siendo un hombre, sí que lo es, o pretenden que lo sea. Y esto nos lleva de cabeza a otro de los puntos del manifiesto, que es el desplazamiento de una empresa loable, como es denunciar los abusos y el acoso sexual en general, hacia una causa general contra todos los hombres y por extensión contra la propia sexualidad, como bien pone textualmente en el manifiesto. Y esto, claro, esto ya encaja como un guante en el discurso dominante entre las neofeministas o las feministas radicales. Ese discurso dominante que dice que todos los hombres somos violadores cuando no directamente asesinos, sin excepción. Te dicen en potencia, pues sí, en potencia somos todos, en potencia también somos todos premios Nobel. En potencia somos todos todo. Es decir, que todos somos culpables. Pero solo por el mero hecho de nacer hombre, sin más ni más. Niño ya, pequeño, ya automáticamente es un agresor. Pero no ha agredido a nadie, bueno, da igual, es un agresor. Porque es hombre y por lo tanto lleva la semilla del mal dentro de sí, como hablaban los puritanos del siglo XIX. La concupiscencia la lleva ahí adentro. En aquel entonces los puritanos decían que ofendía a Dios, ahora no sé a quién ofende, pero ofende. Pues bien, esto es un disparate que ha terminado, curiosamente, echando raíces entre una minoría de feministas, pero una minoría que es la más militante y la más convencida, y desde luego la más activa, cuyo objetivo, y además esto es objetivo manifiesto y confeso,
es convertir sus propios delirios en leyes. Tengo una noticia mierder que podríamos encuadrar dentro de la categoría de noticias mierder funcionariales, es decir, con temas relacionados con el funcionariado, que nos envía Ernesto de Murcia. Y casi mejor que me ha enviado la noticia y además un audio, pues casi mejor que nos la cuente él. Hola Fernando, aquí te mando una noticia que ha salido hoy de la Junta de Andalucía en la que, bueno, querían obligar a los funcionarios a trabajar 37 horas y parece ser que el tribunal, no sé si es el Tribunal Supremo, lo tiró para atrás y solamente pueden hacer 35 horas. Pero la manera de sortear la sentencia es haciendo que los funcionarios trabajen, digamos, desde casa y pueden hacer esas 2 horas y media más, pues con meditación budista, con contemplación, cosas de esas. En esto se gastan nuestro dinero, nuestros amigos políticos. Perdón porque voy a ser muy claro, pero esto lo llamo yo descojonarse en nuestra cara, escupirnos en ella y encima los españoles aplaudiendo como focas cuando ven la sardina, cuando alguno de estos señores políticos abren la boca. Pues esto es una noticia de ABC, la que me ha pasado Ernesto, que dice textualmente el titular: meditación, autoayuda o matricularse en la universidad. 2 puntos. Así pueden justificar horas de trabajo los funcionarios en Andalucía. Bien, tú dices, Ernesto, que esto es un robo y efectivamente lo es. Yo creo que es una tomadura de pelo. Directamente les tira las 35 horas y como no le apetece a la Junta de Andalucía, pues eso se las ha tirado el gobierno, pues es muy sencillo. Ponen esas 2 horas y media a hacer meditación o como dice aquí, meditación de raíces budistas New Age, mindfulness se llama. Es decir, a tocarse un poco las narices. Y eso lo consideran trabajo y ese trabajo, por supuesto, solo pagamos todos los contribuyentes. Bien, seguimos con otra llamada. Esta es de Jesús, que quiere hacerme un comentario sobre la polémica carroza esta de hace unos días, del día 5 de enero por la noche, esta de Drag Queens, que hubo en la cabalgata de Vallecas. Respecto de lo de la carroza, vamos a ver, dices que está fuera de lugar. Bueno, es que ciñéndonos a estrictamente una temática católica, una carroza de la patrulla canina estaría fuera de lugar. Una carroza de Disney estaría fuera de lugar. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta el sentido integrado de los Reyes Magos, que los Reyes Magos eran como el pueblo, todo el pueblo universal, no solo los israelíes que iban, los judíos que iban a adorar al niño Dios, sino que eran incluso magos venidos a las tierras, en ese sentido integrador universal, una carroza de la igualdad, donde además, porque la carroza no es solo para niños, es para niños y adultos. Entonces una carroza de igualdad donde no van a ir la drag queen en plan desfile de orgullo gay con todo fuera, sino vestidas de peluches, que tiene un sentido integrador para los adultos, que los adultos también van a disfrutar con la caravana y que realmente un niño va a ver el estruendo, la ilusión, las carrozas, el color y ni se le va a pasar por la cabeza que eso sea una carroza de drag queen. Y si un niño es suficientemente mayor y para su padre supone un problema explicarle lo que es una drag queen, me parece que el problema lo tiene el padre. Entonces, eso de que está fuera de lugar, pues lo siento, pero no lo creo. Bueno, Jesús, es que la cabalgata no es un acto religioso o eminentemente religioso o principalmente religioso. Tiene, eso sí, una coartada religiosa, como casi todo en nuestra cultura occidental, pero no es solo religioso. Vamos, de hecho, no verás sacerdotes ni santos. Bueno, los Reyes Magos son unos personajes bíblicos sacados de la Biblia, pero nada más. A partir de ahí, y desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, las cabalgatas de Reyes son desfiles infantiles. No sé, tú de niño, yo desde luego de niño iba a la de Madrid, iba encantado. Vamos, si no iba a la cabalgata me daban los 7 males. Y todavía cuando la veo, pues me sigue produciendo. Algo me cosquillea por dentro, pues porque todos llevamos un niño dentro. Ya sabes que la patria de un hombre es su infancia, pues la mía también. Hay que a todos los españoles esto de los Reyes nos toque muy adentro. Bueno, pues estarás conmigo en que a los niños les interesa bastante la patrulla canina y absolutamente nada las drag queens. Vamos, creo. Bueno, pues entonces que solo salga los Reyes Magos. Pues bien, que solo salga los Reyes Magos. Y ya que si puestos a ampliar algún tipo de carroza, que es lo que se hizo en su momento, en origen nada más salían los Reyes Magos por la calle,
pues que se priorice las cosas relacionadas con los niños, nada más. El problema aquí no es que las drag queens no fuesen un producto más o menos religioso, es que no eran un producto infantil. Y a la cabalgata lo que van son niños, y los que la ven por televisión son niños, nada más es eso. Ya, pues, ¿no pueden ver los niños a las drag queens? Pues por poderlas ver, las pueden ver, claro, pero no creo que les interese en lo más mínimo, ni les prestarán ojos. Es un tema que a un niño de 7 años, pues cuando creen los Reyes, caray, 6, 7, 8 años, no le interesa pues, lo más mínimo. Eso no hace falta que te lo explique porque es que va de suyo. Muy bien, pues vamos a terminar. Hoy no tengo comentario de Pizarro, así que me cabe una última llamada, que esta es de Pablo, que es un oyente de Uruguay, que tiene una pregunta. Lo primero que te quería preguntar, hace un tiempo, en una contrahistoria de los aztecas, creo que era, o de si hubo o no genocidio en América, vos dijiste que acá las tribus indígenas no dominaban la escritura, y esta contrahistoria existe con un amigo tuyo, que ya has hecho más de una con él, que te corrigió y te dijo que sí, que había. Yo personalmente tengo dudas sobre eso. Estuve mirando, la escritura más desarrollada en los pueblos americanos fue la maya en el periodo clásico. Quiere decir que cuando llegaron los españoles a América, ya no se usaba esa escritura, o sea, es el periodo postclásico, o sea, la cultura maya ya está bastante venida menos. Y después, las culturas aztecas e incas eran escrituras muy básicas que no sé bien si llamarlo escritura. Más bien eran algo simbólico, no sé, tengo esa duda. Que también estaría bueno para mí hacer una contrahistoria sobre, porque no tengo claro yo, por lo menos en lo personal, qué es escritura cuneiforme, qué es pictográfica, qué es jeroglífica, y bueno, silábica obviamente que sí, pero los diferentes tipos de escritura. Tenía otras consultas más, pero veo que voy 2 minutos de consulta, así que con eso por hoy me basta. Pues mira, Pablo, esta cuestión, como los médicos, se la voy a derivar a Alberto Garín, así que Alberto toma nota y responde a Pablo que para algo eres arqueólogo y además perpetraste conmigo aquel programa hace ya año y medio. Esto es una contrahistoria del año 2016, creo que fue en septiembre, sí, cuando viniste de vacaciones a España, y no iba sobre los aztecas, iba sobre los mayas. Se llamaba Mitos y Misterios de los Mayas. Vamos, la tenéis ahí en el archivo, tanto en iVoox como en YouTube, por si queréis pegarle una escuchada. La verdad es que Alberto nos salió bastante bien y en aquel entonces la contrahistoria era un programa que estaba empezando y que todavía no tenía su formato muy bien asentado. Vamos, que es un programa que se deja escuchar y que, por cierto, se ha escuchado muchísimos, de los programas que más se han escuchado, especialmente en América. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.